Libro Fest Metropolitano 2022. Hola, soy el doctor Martín Checartasu, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y me da mucho gusto estar aquí para comentarles el libro de reciente publicación, Paisaje, Ordenamiento y Sustentabilidad, diálogo multidisciplinar con la arquitectura del paisaje. Un libro coordinado por la doctora Carla Felipe Narciso y la maestra Michelle Meza Paredes, ambas profesoras de la licenciatura de Arquitectura del Paisaje de la UNAM. El libro, pues, es un intento muy serio de conjuntar tres conceptos que normalmente suelen estar separados entre sí y nunca han dialogado, al menos en términos de bibliografía. El término del paisaje, el término de ordenamiento, el término de sustentabilidad, que en este libro se dan cita a través de tres grandes grupos de textos que se reparten a lo largo de todo el libro. Es el resultado, este libro, de las jornadas interdisciplinares sobre precisamente paisaje, ordenamiento y sustentabilidad que en el año 2018 se hicieron en la DECAC y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y en las cuales aquí quedan reflejados algunas de esas conferencias, algunos trabajos. El primer grupo de trabajos, antecedido por una introducción que hacen las dos coordinadoras del trabajo de este libro, es un par de textos, tres textos concretamente relacionados con el paisaje. El primer texto de Blanca Ramírez Velázquez, de la UAM Xochimilco, geógrafa y experta en temas de urbanismo y de ciudad, nos hace una aproximación teórica al concepto de paisaje, un concepto muy amplio, muy polisémico, con distintas posibilidades de entendimiento a lo largo de la historia, y que ella nos relata en su capítulo. Segundo capítulo del tema del paisaje es un capítulo de un servidor titulado Las bases conceptuales del paisaje para una posible ley en México, en el cual pues relatamos cuáles han sido los intentos de construir la posibilidad de una ley en México relacionada con el paisaje, y en todo caso también mencionar cuáles serían las bases conceptuales para construir esa ley, en el sentido de darle valor al paisaje como un elemento conceptual, pero también un elemento para la gestión territorial y la gestión ambiental en México, ¿no? Y el tercer trabajo de ese grupo es un trabajo de Francisco Javier de la Torre Galindo, arquitecto de la UAM Azcapotzalco, que en un texto titulado Aportes a la conceptualización del paisaje desde la movilización ciudadana, nos relata una serie de conflictos donde se conjunta el paisaje, la actividad inmobiliaria y los distintos entendimientos según las partes y el conflicto que eso genera. Concretamente nos habla del caso del edificio H en el conjunto escultórico de la UNAM, del problema del edificio Bigran, y de esa torre construida en Joco, aquí en la Ciudad de México, llamada Mítica, ¿no? La segunda parte del libro está organizada en dos textos que nos hablan de el ordenamiento territorial como un gran concepto del urbanismo, del desarrollo, de eso precisamente, de organizar el territorio del país, tanto a nivel territorio de gran escala, a nivel estatal, como también a nivel urbano. El primer texto es de un gran especialista del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, el doctor Javier Delgadillo Macías, titulado Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial en México, Instrumentos de Política Territorial, donde sencillamente él nos da un relato histórico de la evolución del concepto, de la utilización del concepto de ordenamiento territorial en México, y nos incide en una cuestión muy importante, el aspecto económico que hay detrás del ordenamiento territorial, sin el cual no se podría entender
por qué se ordena el territorio de una forma o de otra. El segundo texto es del doctor Federico Morales Barragán, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias Humanidades de la UNAM, donde nos relata en un capítulo titulado Contenido y alcance de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial en México, cómo se vincula esa teoría del ordenamiento territorial con precisamente la reciente Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y lo que ésta plantea. A partir de ese texto nos damos cuenta de cómo sucesivamente distintos gobiernos federales y también estatales generan y crean planes y programas de ordenamiento con el ánimo de encauzar un cierto ordenamiento y qué problemas aparecen en cada uno de esos momentos históricos para poderlos colocar dentro del ordenamiento. Por ejemplo, ahora es prioritario el tema de la vivienda, el tema de la sustentabilidad urbana, el tema de la gestión del agua, el tema de la movilidad, y que son aspectos que aparecen en este documento. La tercera parte del libro son 2 capítulos relacionados con la sustentabilidad, pero no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista más bien de acción. El primer texto es del doctor David Morillón Gálvez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, titulado Sustentabilidad y Bases Internacionales, un acercamiento a la arquitectura sustentable, donde básicamente nos da varios ejemplos de arquitectura sustentable y de cómo ésta se ha implementado en esos ejemplos y cómo ésta se pudiera articular en las ciudades mexicanas. Es un texto con varios ejemplos muy notables de adaptación, pensando en una nueva arquitectura que ha de ser responsable con la sustentabilidad, los servicios ecosistémicos, la naturalización de la ciudad. Y precisamente de esto último trata el trabajo de la doctora Nathalie Rosales Pérez del Colegio Mexiquense, titulado Renaturalizar las ciudades, una estrategia de planeación para la sustentabilidad urbana. Es un texto donde hace un recorrido sobre esta idea precisamente de llevar la naturaleza a las ciudades y implementar una gestión que genere esta naturalización y finalmente nos aporta toda una serie de elementos, una serie de estrategias que se han desarrollado para esta cuestión de la naturalización, es decir, la necesidad de regenerar nuestras ciudades debido al crecimiento del territorio urbanizado en el planeta, también el territorio urbanizado en México en los próximos años y por tanto como un elemento no solo ya de sustentabilidad, sino un elemento para mitigar los efectos del cambio climático, generar una calidad de vida mucho mejor en nuestras ciudades y que requerimos urgentemente entrar en estos paradigmas donde el diseño regenerativo, la permacultura y todos estos conceptos deben ser implementados de manera rápida, urgente y eficaz. Finalmente, para cerrar un comentario de este libro, decir que es un libro que abre la puerta precisamente a seguir trabajando en la conjunción de estos 3 elementos, que el libro estratégicamente, y creo que de forma muy inteligente, plantea de forma separada. Pero en la realidad deben ser conceptos, paisaje, ordenamiento y sustentabilidad, que deben ir de la mano y deben conjuntarse, ya sea a través de normas, a través de la gestión, pero sobre todo a través del proyecto activo y de la participación ciudadana para, en un futuro cercano, inmediato, tener mejores ciudades y que esas ciudades puedan tener proyectos, muchos de los cuales van a tener que ser generados por arquitectos y arquitectas del paisaje, que es para quien en gran medida va dirigido este libro, pero así también para otros colectivos que están interesados en estos temas, urbanistas, ingenieros, arquitectos en general, geógrafos, sociólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo la lectura, es un libro que se puede descargar en las páginas de publicaciones de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es un libro rápido de leer, se puede leer en partes de forma distinta y muy recomendable para introducirse en estas cuestiones y seguir trabajando en ellas.
Presentar el libro Paisaje, Ordenamiento y Sustentabilidad es para mí un gusto. Particularmente yo quisiera mencionar que este es un esfuerzo que se hace desde la licenciatura en Arquitectura de Paisaje y que nos habla justamente de esta evolución de la arquitectura de paisaje en el mundo, en México en lo particular, y la relación que tiene México con Latinoamérica. Me parece esencial entrar un poco en contexto. En 1985, la UNAM abre la licenciatura en Arquitectura de Paisaje y con esto se empieza un grupo piloto, digamos, de una licenciatura cuyo carácter es ser multidisciplinario, y desde sus inicios y gracias a la coordinación de Lilia Guzmán hubo esta integración y esta invitación a profesores de diferentes áreas a participar con una estrategia muy clara. Nosotros, para entender la arquitectura de paisaje, tenemos que entenderla con todas estas facetas que caracterizan la arquitectura de paisaje. A partir de esto, creo que es muy importante que ha evolucionado como disciplina de muchas formas, pero ha evolucionado justamente por esto que caracteriza al siglo XXI, y es que nos damos cuenta de que cada vez hay un paisaje que tiene una mayor degradación, en donde empezamos a hablar, cuando hablamos de paisaje, generalmente hablamos de esta parte poética del paisaje, la relación que tenemos nosotros con el medio natural, y hoy nos damos cuenta que estamos hablando de paisajes deteriorados, pero también nos damos cuenta de la integración del paisaje con otros factores fundamentales como son el crecimiento demográfico. Estamos en un país en donde se calcula que para el 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades. Encontramos nosotros los efectos del cambio climático, los vivimos día a día en diferentes regiones del país. Hay regiones en donde la sequía es impresionante y otras regiones en las que, por el contrario, nos estamos viendo inundados. Vemos también los efectos que tiene esto en la alimentación, en la justicia social, en la equidad que debemos encontrar. Para poder hablar de un país que está evolucionando, tenemos que hablar de un país en equilibrio. Y si nosotros pensamos que el paisaje es esta relación que existe, desde luego, entre el territorio y los grupos humanos, en donde los aspectos culturales son esenciales para poder entender el paisaje, en donde nos damos cuenta que la licenciatura en Arquitectura de Paisaje requiere de tener de otros insumos, por un lado para evolucionar como disciplina, pero por otro lado para la formación de las y los jóvenes que egresarán de esta licenciatura. Este libro para mí en realidad es un libro que se convertirá en un libro de texto. Es un libro que me parece esencial por la estructura misma del documento y porque además es el resultado de 3 jornadas en las que participaron 17 ponentes de diferentes áreas. Me parece que fortalece la importancia de la multidisciplinariedad, pero también me parece fundamental que se hizo por invitación a diferentes institutos, a diferentes centros de investigación de la UNAM, de la UAM, del Colegio Mexiquense, que lo que nos habla es que en diferentes lugares estamos tratando sobre estas relaciones, que cuando las consideramos aisladamente, atomizamos en realidad lo que implica el paisaje. También no podemos pensar nosotros en este manejo del territorio sin un ordenamiento. Aquí tenemos que hablar que también cuando hablamos de arquitectura de paisaje muchas veces lo vemos como un aspecto limitado al diseño de jardines, a los aspectos estéticos, una nueva estética que se desprende de la ecología, pero hoy lo que nosotros vemos es que la arquitectura de paisaje requiere entender cómo nos ubicamos en el territorio y qué características tiene este ordenamiento que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con la economía, con las políticas que se están siguiendo. Necesitamos entender los aspectos jurídicos que finalmente le dan una estructura al paisaje, porque de otra forma estaríamos tocando a lo mejor algunos elementos que pueden ser muy distinguidos, ¿no? Plazas, parques, incluso podríamos hablar de proyectos de escala regional, pero no sin entender este contexto real en el que nos estamos moviendo.
Por otro lado, nosotros nos damos cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, para el 2030, son el resultado de una larga carrera. Una carrera que empieza desde el informe Brundtland, que nos empieza a hablar de sustentabilidad y que de alguna manera hoy es una palabra que se ha perdido su verdadero significado. Dentro del paisaje, entender la sustentabilidad nos lleva a entender desde la escala arquitectónica, como se hace en uno de los artículos, hasta lo que nosotros podemos entender como el todo. Hoy no podemos imaginarnos viviendo en un sitio en donde no entendemos la complejidad desde el paisaje. Y sobre todo me parece fundamental que a lo largo del libro se habla de la multiescalaridad. Esto es fundamental no solo para las y los paisajistas, sino para muchas otras disciplinas. Es un libro que debe ser leído por arquitectos, ingenieros, planificadores, economistas, sociólogos. O sea, es un libro que nos invita a reflexionar con una actitud crítica lo que entendemos como el paisaje hoy desde, y esto es fundamental, desde la óptica de México. Y esta es la trascendencia que tiene Latinoamérica. Porque no podemos olvidar nosotros que el paisaje viene de las culturas anglosajonas. Y desde luego, la forma en la que nosotros iniciamos la enseñanza de la arquitectura de paisaje, incluso en 1985, responde a estas culturas anglosajonas. Hoy nos damos cuenta que los paradigmas son el resultado de la forma en la que nosotros como sociedad habitamos el territorio y generamos el paisaje. Y esto nos da una perspectiva única como México. No es posible pensar en una importación de conceptos o de diseños, sino que el libro trata desde cómo podemos entender el concepto de paisaje, epistemológicamente, de dónde surge, por qué surge y cuál es la importancia del paisaje. Para mí es fundamental entender que si a lo largo de todos estos años de los que yo he formado parte de la licenciatura en Arquitectura de Paisaje hemos evolucionado, este libro me parece trascendental, porque finalmente nos está haciendo ver que no es posible en una licenciatura impartir todos estos conocimientos, pero también me queda claro que tenemos que entender la interdisciplina en una forma mucho más amplia y que la complejidad que se presenta en el libro nos va dando las pautas para generar una posición autocrítica, una plataforma que nos habla de la multiescalaridad, pero nos habla también de que dentro de la multiescalaridad existe una sola realidad, y la realidad es lo que plantea este libro. Yo los invito a que conozcan el libro, a que lo lean y particularmente a que reflexionen sobre cada una de las diferentes perspectivas sobre las que se va desarrollando el texto. Hola, mi nombre es Michelle Mesa. Junto con mi colega, la doctora Carla Felipe Narciso, hemos coordinado esta publicación. Esta fue desarrollada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues es el resultado de muchas experiencias, de poner sobre la mesa estos temas que tanto nos interesaba que pudiéramos hablar y sentar unas bases para ver cómo deberían de ser articulados. Si bien el tema de la publicación es paisaje, ordenamiento y sustentabilidad, se fueron tocando a lo largo de este libro en estas tres partes, en donde veíamos la importancia de iniciar la discusión, ¿no?, sobre esta articulación. Empezando por el tema de paisaje, se plantea el concepto de paisaje, la evolución de estos conceptos, las posturas a través de un recorrido histórico del concepto de paisaje. También se presenta la necesidad de generar legislación que proteja al paisaje, sobre todo esta explotación basada en modelos económicos actuales que han llevado a una degradación y con ello ponen en riesgo también el sustento de la vida sobre la tierra. Por otro lado, se plantea también cómo los instrumentos para el ordenamiento funcionan actualmente y también pues cómo podrían ser una estrategia integral de planificación y regulación del territorio
para que se lleven a cabo las actividades productivas, ¿no? La sustentabilidad, la calidad de vida de la población, siendo articuladas y que puedan trascender a mecanismos de control administrativo, porque esto nos llevaría a la segmentación y la fragmentación de las acciones sobre el territorio. También se plantea cómo de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, pues va teniendo diferentes corrientes, pero lo importante es ver la interrelación que tiene el paisaje y su vinculación con el medio biofísico y con el medio socioeconómico y la cohesión territorial, ¿no?, que se lleva a cabo en la evolución del territorio. Esto planteado desde México, pero también con una visión para América Latina y cuál es el estado que tiene el ordenamiento territorial. Por último, la sustentabilidad, y este tema es bastante relevante porque se habla de que tiene que haber un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. Y si planteamos al paisaje como la base de esto, tendríamos que entender que todo esto va interrelacionado y no se trata solamente de la búsqueda de un equilibrio entre estas tres esferas, sino cuando se tiene como base al paisaje, se plantean ya proyectos en sí sustentables. Entonces, el recorrido que se hace por esta parte del libro habla sobre las diferentes escalas en las cuales se aborda el paisaje y la renaturalización de las ciudades, que, bueno, son los espacios en los que se habita, ¿no?, comúnmente. Más allá de poder pensar en importar, digamos, teorías y modelos transnacionales, la importancia de este trabajo radica en que las personas que han presentado estos ensayos tienen que ver con una visión nacional, una visión latinoamericana, que permite poder entender las características sociales, naturales, culturales de cada una de las regiones de las cuales se plantearon durante las jornadas de paisaje, ordenamiento y sustentabilidad. Entender al sistema paisaje y los principios de la sustentabilidad desde la y la interdisciplina, para reconocer estos valores naturales, culturales, económicos que tiene el territorio. Nos gustaría que con este trabajo se puedan plantear en un futuro, ¿no?, unas bases para poder dar respuestas innovadoras con fundamentos ambientales, técnicos, estéticos, sociales, culturales, arraigados en los sitios en los cuales se quieran plantear estas soluciones. Nos interesa, a través de la arquitectura de paisaje, pensar, ¿no?, en el diseño como el eje estructurador para la aplicación de una visión crítica y reflexiva de lo que se lleve a cabo frente a la homogeneización de los modelos transnacionales de intervención que hemos visto que son muy bien intencionados, pero que tienen que estar basados en los sitios. Les invitamos a descargar este libro desde la página de la Facultad de Arquitectura, Publicaciones, Libros, donde lo encontrarán de forma gratuita, porque la intención de esta publicación era que fuera accesible, que tuviera las diferentes visiones para poder ampliar la discusión sobre el paisaje como la base para el ordenamiento, para poder trascender los objetivos de la sustentabilidad. Esperamos que disfruten la publicación y que se pueda llevar a cabo una colaboración y más discusiones sobre este tema. Muchísimas gracias por su difusión.